Lord Jesus, Señor Jesús, we believe into you. creemos en ti. We love you, Lord. Te amamos, Señor. We're one in you. Somos and uno we're en one ti with you tonight. y somos uno contigo esta noche. Keep us all in this Manténnos organic en esta unión orgánica maravillosa you may speak para que tú puedas hablar y orar y fluir heart's desire. según el deseo de tu corazón. Lord, we remember Señor, tonight how you esta noche recordamos cómo tú oraste antes de ser crucificado. prayed for your glorification, Tú oraste por tu glorificación and you prayed for our y tú oraste por nuestra unidad. prayed that we would be Tú oraste que nosotros seamos uno en el Dios triuno, we would be one. que seamos uno en la gloria divina. Lord, we consecrate tonight, Señor, te consagramos esta at reunión least in a small way, para que al menos de alguna forma pequeña sea una respuesta a tu propia oración. En esa noche, Señor, tú oraste solo, not praying pero alone. tú no estás orando solo ahora, Head and the porque body la cabeza y el cuerpo son uno. Lord, you are the Señor, tú eres el que intercede, la cabeza que intercede. Señor, ora por nosotros, ministranos a nosotros, administra sobre nosotros, transmite tu oración a nosotros a través de toda esta reunión, y que muchos santos sean orando momento a momento, que toda esta reunión fluya de Dios. Lord, let Señor, deja que la luz resplandezca con una luz irresistible, y que esta luz destruya y haga añicos la oscuridad. Expón tu enemigo, avergüénzalo y destrúyelo. Señor, perfecciona nuestra unidad, profundiza nuestra unidad, edifica nuestra unidad hasta que se consuma en la nueva Jerusalén. Amen. The title of tonight's message reads El título del mensaje de esta noche The Oneness of the es Body of atender a la unidad del cuerpo de Cristo Seeing, al ver, experience, experimentar and applying y aplicar 12 crucial messages. 12 asuntos cruciales. The oneness that La unidad consider tonight que vamos a considerar esta noche is a great oneness, es una gran unidad, a complete oneness, una unidad que es completa and a comprehensive oneness. y una unidad que es Oneness muy comprensiva, que abarca mucho, calling y que a oneness pues la unidad que el hermano Lee lo llamaría una unidad en su integridad, en toda su totalidad. Es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos, it is much more y es mucho we más have understood. de aquello que hemos entendido o experimentado hasta este momento. So may we all be Así que tal vez es bueno que seamos pobres en espíritu y puros de corazón. as you know from your folded outline, Por lo que ven en su bosquejo, que ya está doblado, es un bosquejo largo. that may not mean Pero eso no quiere decir que el mensaje va a ser unduly long. extremadamente largo. I believe according Yo to creo que según el principio del cuerpo, needs to be ample time for tiene que haber bastante tiempo para que los miembros respondan. I would like to Y use yo quisiera usar dos metáforas helping you understand para ayudarlos a entender la naturaleza de este bosquejo y de este mensaje. caring for the oneness of the body. Atender a la unidad del cuerpo al ver, experimentar y aplicar 12 asuntos cruciales. Let's liken these Vamos a comparar estos 12 asuntos to 12 items in a delicious Chinese feast. a 12 platillos en una fiesta, un banquete That's not de banquete chino. Es una fiesta de 12 cursos. As we come to eat, Y eso no es mucho, pero así que cuando vengamos a cada punto, por favor, considérenlo como un platillo. and you know we all Y saben que todos tenemos un platito pequeño y solamente agarramos un poquito y comemos small portion, solamente una porción pequeña. and so we are Y así stuffed, but no estamos get halfway. sobrellenos cuando estemos en la mitad del curso de los platos, pero hay un sentir
de satisfacción y de llenura cuando acabemos los 12 cursos. Así que de mi parte voy a tratar de no sobrealimentarlos al hablar de esto. Esa es mi responsabilidad. On your part, Y de parte de ustedes, no traten de comer mucho. please recognize, Por favor, reconozcan, and I say this, y les digo esto en una forma muy sincera, como ustedes saben, it will take us va a years. tomarnos años poder asimilar lo que está aquí en este bosquejo. Be content with Así que estén contentos con solamente tomar una muestra the other de metaphor, cada platillo. La otra metáfora que podría usar, and I don't know of such a thing, y no sé si existe tal cosa en el mundo físico, is tal vez si existe en alguna parte, 360 pero digamos que hay murals, un mural de 360 like grados, we're in a rotunda. como si estábamos en una rotunda, que es un edificio circular, algo así. Y allí hay una escena que está muy vasta y que incluye muchas cosas con 12 puntos. Y tú no tienes que Crane your neck, voltear tu cuello para ver todo esto, para inspeccionarlo, sino que el mensaje mismo va a dar vuelta y va a estar dando vueltas alrededor de ti. and I'm the chef. Así que por un lado soy el chef, y porque estoy sirviéndoles en la mesa, y por otro lado I'm just keeping the estoy dándole vueltas a este mural panorámico. Así que mientras una escena está aquí, simplemente obsérvalo, being. abre tu ser, Allow the spirit permite que el espíritu de realidad of televise reality in your algo de la realidad divina dentro de ti. Y no te lamentes ni te pongas de luto cuando la escena cambia, the coming porque vas a tener todo el resto de tu vida, toda la era siguiente, y después tienes toda la eternidad y la tierra nueva y los cielos nuevos y la tierra nueva para asimilar toda esta escena. brothers and sisters. Pero hay mucho valor, hermanos y hermanas, en tener Panorama. un panorama, una vista panorámica de And we todo. look to the Lord Y ponemos nuestros ojos en el Señor para que por un lado and see. podamos ver, On the other hand, y por otro lado we would behold. nosotros podamos contemplar las visiones de And Dios. that the effect Y que el efecto of these visions de estas visiones, would be, on the one hand, por un lado, dethrone us all, sean para que nos destrone a todos nosotros, nos humille a todos nosotros, to y bring por otro lado, governing vision introducirnos a una visión que nos gobierne, una visión que nos rija, motivating, una visión que nos proteja, que nos regule guard and preserve. y que nos va a preservar y guardar hasta que nos reunamos con el Señor. Before I give you the first course, Antes de darles el primer platillo, just a little appetite. quiero darles primero un aperitivo. What the foregoing has been, Lo que les he hablado hasta el momento, no sé, es solamente están viendo al menú, but there is pero divine thought, hay un pensamiento divino the whole message. que gobierna todo este mensaje. And it can be stated simply, Y puede decirse que esto es, the Apostle John, especialmente con el apóstol Juan, él era muy bueno en hacer esto, but don't let the simplicity pero no dejes que esta simplicidad te lleve, te desvíe del camino, begin porque tenemos que comenzar a relacionar estos 12 puntos to this crucial matter. a este asunto que es muy crucial. Exists La unidad existe divine nature. en la naturaleza divina, Oneness exists y la unidad existe being. en el ser divino. So the origin Así que el origen de la unidad nature and es la naturaleza y el ser de Dios just a mismo. little development. Aquí les voy a dar un pequeño desarrollo de esto. La naturaleza de Dios es unidad, And God's way y el camino de Dios of oneness. es el camino de la unidad. So one Así es que la unidad element es el elemento God's acts de los actos
actos de Dios. God's nature. Es la naturaleza de Dios. Oneness is God. La unidad es el camino de Dios. And oneness is Y la unidad es el elemento de los actos, de los hechos de Dios. Y Dios nunca actúa his nature. de forma contraria a su naturaleza de unidad. He created one Así que Él man. creó un solo hombre, Adán. He called out Él man. llamó a un solo hombre, Abraham. As the new creation, he produced one new man. En la nueva creación Él produjo un solo y nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. His economy, La consumación de su economía va a ser city. una sola ciudad, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. There is one divine revelation. Hay una revelación divina, una sola redención, una sola salvación, una sola economía, una sola Biblia, un solo ministerio y una sola obra. Therefore, it follows Por lo tanto, when God wants to publish como consecuencia es que si Dios quiere publicar algo, Él va a tener una sola obra de publicación, which expresses the one lo que expresa el ministerio único, communicating the comunicando la revelación única from the one God who del un solo Dios que es uno por naturaleza. So we begin Así que comenzamos with God con Dios, cuya naturaleza y ser es uno, and we will see son uno. next to God Y vamos a ver que después de Dios, thing that is most one lo que es más uno en todo el universo es la iglesia, como el cuerpo de Cristo. we will see Vamos a ver trying que el Dios triuno en realidad, que es uno por naturaleza, the one es la unidad de la iglesia como el cuerpo. and the process and Y el consummated triune Dios triuno procesado y consumado introduce al cuerpo a la unidad de la Trinidad divina como una unión, mezcla e incorporación. so God is, Así que Dios es uno, la unidad es su naturaleza, and the church y la iglesia va a ser la cosa más una que está más cerca de esta unidad de Dios. course number one Vamos, curso número 1. number one Vamos a ver la escena número Lord's 1. recovery La obra de recobro que el Señor realiza consiste en recobrar la unidad del cuerpo de Cristo. this is the Lord's recovery Este es el recobro del Señor. Esta es la esencia del recobro. not participate Si no in the participamos recovery of the oneness of the body en el recobro de la unidad del cuerpo de Cristo, no estamos en el recobro del Señor en forma intrínseca o en forma real. El recobro del Señor se basa en la unidad genuina. so A, B, and C Así que puntos A, B y C dice, el recobro del Señor está basado en la verdad that Christ has only de que Cristo posee únicamente un solo cuerpo. God is one by nature. Dios es uno por naturaleza. The way is one. El camino del Señor, la manera como opera es uno. God's action. La unidad es la manera como actúa. Cuando Él dice, yo edificaré mi iglesia, It's uniquely one. es exclusivamente única. Recovery is based Y el recobro se basa on truth, en la verdad, not the outward condition. no en la condición externa, Based upon sino se basa en la verdad Christ has de que Cristo posee únicamente un solo cuerpo. the Lord desires to El Señor desea recobrar body el cuerpo de Cristo and the oneness of y la unidad del cuerpo de Cristo as a truth, como una verdad, analysis, como una realidad, constitute, como una constitución, corporate living, como un vivir corporativo a practice. y como una práctica. The oneness of the body La unidad del cuerpo de Cristo is es la unidad del Espíritu. some with a dissenting Algunos que tienen una actitud de disensión, dice que la Biblia nunca habla de la unidad del cuerpo. uses the expression triune. La Biblia nunca usa tampoco la expresión Dios triuno Ground of the church. o el terreno de la iglesia. But there is one body Pero hay un solo cuerpo
So the body itself, Así que el cuerpo tiene que ser uno. but we testify Y nosotros testificamos que la unidad del cuerpo es la unidad del espíritu. therefore we need to be diligent Así que tenemos que ser diligentes entonces of the Spirit. en guardar la unidad del espíritu. Simply saying the oneness is Hablando de forma simple, cuando decimos que la unidad del cuerpo es la unidad del espíritu, of the no oneness es of the Spirit. solamente ser diligentes en guardar la unidad del espíritu. Algunos que dicen que son uno, la unidad del espíritu. Body Hay algunos que atacan a la unidad del cuerpo usando la unidad del espíritu. Y ciertamente no tienen ni la unidad del espíritu ni la unidad del cuerpo. Porque para que guardemos la unidad del espíritu, tenemos que ser tratados por la cruz. Tenemos que ser eliminados por la cruz. Las personas que más difíciles de ayudar no son las que han fracasado, sean pequeños o grandes, o los que están desalentados, who are not. o los que no están claros. The hardest person Las personas a quienes es más difícil ayudar son aquellos que cuando vienen will not. al punto no van a negarse su alma y no toman la cruz. No toman la cruz. So these dear Así es que estos queridos hermanos cannot keep the oneness no pueden guardar la unidad del espíritu, because they will not allow the porque no permiten que la cruz elimine el hecho de que todos lo tenemos esto, que todos nosotros somos divisivos. Entonces frustramos la unidad del espíritu. Si hemos de guardar la unidad del espíritu, nuestra carne, nuestro ego y nuestro yo crossed out. deberán ser eliminados por la cruz de Cristo. Certain negative, and tonight I would say Esta noche evil quisiera decir que hay sitios en el internet que son malos, malignos Trinity, y que usan esta trinidad, self, carne, ego y yo. all incorporated. Están incorporados todos con Satanás, el diablo, el padre de las mentiras. We all have the flesh. Todos tenemos la It carne, will remain with us. va a continuar y permanecer con nosotros hasta el fin. Todos tenemos nuestro ego y todos tenemos nuestro yo. It's easy to say yes. Tenemos que decir sí. There's one thing to take the cross Una cosa es tomar la cruz in a practical way. de una manera práctica a la carne, al ego y al yo. But those who care Pero los que the oneness of the body, les interesa la unidad del cuerpo de Cristo, ellos hacen esto en forma habitual. Así es como ellos viven. they don't need some Ellos no necesitan un evento especial para que los lleve al Espíritu, choose sino que ellos escogen volverse al Espíritu mezclado, y guardar la unidad del Espíritu, que es el Espíritu mismo, al aplicar la cruz a cualquier cosa this oneness. que esté en contra de esta unidad. Point 2, Punto the 2. one unique El cuerpo único y universal de Cristo. Please note, Por favor, noten esto. Es expresado as the local church, en muchas localidades como iglesias locales. or by, No es por medio de, ni es a través de, but the crucial sino la verdad crucial está en esta expresión. as, Está expresado como iglesias locales. El cuerpo de Cristo not in space. no está en es universal, en tiempo y en espacio. Pablo, Juan están en el cuerpo. Martín Lutero está en el cuerpo. But when it is Pero expressed cuando es expresado in time, en espacio y tiempo, it is expressed as se expresa como iglesias locales. the body is uniquely El cuerpo es únicamente uno en su existencia. when it is manifested. Cuando es manifestada en una localidad, se manifiesta como una iglesia local. Why Paul can Y say, es por eso que Pablo podía decir a la iglesia en Corinto, con todos aquellos que invocan el nombre del Señor "You Jesús, are the body." ustedes sois el cuerpo de Cristo. There's not a local body. No hay un cuerpo local y un cuerpo universal. Erroneous teaching. Esta es una enseñanza errónea. Church La iglesia es una
y muchas. La iglesia es una universal y muchas localmente. Así que hablamos de iglesias locales, pero el cuerpo es único, únicamente uno, y permanece únicamente uno cuando se manifiesta como iglesias locales. Para que todas las iglesias locales son expresiones locales del único cuerpo, que es una parte orgánica del cuerpo único. Y sí, aquellos que son disensiones, aquellos que tienen una teología distorsionada, la iglesia local está sujeta al cuerpo universal. Esa es la secuencia de Mateo 16 y 18. Yo edificaré mi iglesia, la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Cuando tienes necesidad, le dices a tu situación, a la iglesia, una iglesia local, que es la expresión de aquel cuerpo universal. Esto quiere decir que para estar en una iglesia local genuina es estar involucrado con el cuerpo universal de Cristo en su vida y en su comunión. Si tú no estás involucrado, ninguna iglesia, esa iglesia local es una secta, y vamos a llamarla secta, y vamos a separarnos de aquellos que son sectas con valentía y sin sentirnos mal, porque la iglesia es la iglesia y la secta es la secta. Una iglesia local está en la comunión universal del cuerpo de Cristo, es la expresión local del cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo en su manifestación local. Puntos ABC. Este es un curso muy bueno, ¿verdad? Amén, me gusta esto. Una iglesia local es la expresión del cuerpo de Cristo en una localidad determinada. La única iglesia universal, el cuerpo de Cristo, se convierte en muchas iglesias locales, las expresiones locales del cuerpo de Cristo. En Brooklyn Park, en Minnesota, hay una iglesia, una expresión local del cuerpo de Cristo. Lo que hay en Minneapolis, no sé. Digo esto con transparencia, yo no sé. ¿Qué cosa es eso? ¿Tiene la comunión del cuerpo único? ¿Tiene la conciencia del cuerpo? ¿Tiene el sentir del cuerpo único? ¿Es el cuerpo del único cuerpo? ¿Está en el mover del cuerpo único? Hay ancianos, o los que se llaman ancianos en iglesias, que ni siquiera saben qué cosa es la iglesia local en forma intrínseca. No entienden. Tiene la apariencia, es la aparición del cuerpo de Cristo, ha llegado a ser en tiempo y espacio el cuerpo de Cristo. La única... Toda iglesia local forma parte del único cuerpo universal de Cristo y es una expresión local de este cuerpo. ¿No están contentos de esto? Si no está allí, póngase ahí. Si no, la iglesia, si no hay una iglesia donde tú estás, múvete a donde está ahí. Tenemos que ser más radicales acerca de esto y ser un poco más prácticos. Número 3. El terreno de la iglesia está conformado por 3 elementos cruciales. Uno de los elementos es el terreno de la localidad. Pero algunos queridos hermanos no conocen nada más que eso. Y llegan a ser muy legalistas. Están en contra de la unidad del cuerpo, de tal forma como aplican la verdad del terreno de la iglesia. En un lugar tú puedes tener ancianos que son manifestados por el Espíritu y designados por los hermanos, pero 1 o 2 se salen de la localidad y alguien quiere estar legal. O te mudas aquí, o
o tienes que salirte del ancianato. Esto es algo que conocen solamente una tercera parte de la verdad acerca del terreno de la unidad. El terreno de la iglesia es para la unidad, y el terreno de la iglesia tiene una vida orgánica, una vida orgánica y una unidad orgánica, y no puedo exponer mucho. Es mucho mejor si no hablo mucho de esto. Solamente les traigo alguna comida en la mesa y la corto para ustedes y las sirvo y les digo, prueben. ¿No es mucho más fácil comer así? Prueben un poquito, que en vez de gastar el resto de la década o el resto del año tratando de entrar en estos puntos uno por uno. ABC. El primer punto del elemento es el elemento que conforma el terreno de la iglesia es la unidad del cuerpo universal de Cristo, la cual es una sola y única, la unidad del Espíritu. Si no hay una iglesia, después tú reclamas que hay, así que reclamas que la unidad levantas una iglesia solamente para que tú puedas ser anciano, y entonces tú siempre tienes una iglesia entonces como siempre has querido ser. Entonces estás usando la iglesia, el terreno de la iglesia para división. Y eso es irónico, y eso es trágico. Vamos a comenzar con la unidad del cuerpo de Cristo. Este es el terreno y esta es nuestra posición. Después vamos al segundo elemento del terreno de la iglesia, y es el segundo elemento conforme el terreno de la iglesia es el terreno único, el terreno de la localidad como base sobre la cual se establece la iglesia y existe como tal. ¿Cómo puedes practicar una unidad genuina del cuerpo de Cristo? Tú, como una persona que vives en cierto lugar, que tienes tu vida humana práctica en cierto lugar, y esta unidad, la unidad del cuerpo, requiere estar en una localidad práctica donde nosotros estemos para que podamos tener el terreno de la localidad. Pero no paramos aquí. Tenemos que avanzar. No regresamos atrás, sino vamos a entrar al orgánico, divino, místico, al vivir, el aspecto del vivir, que es el tercer elemento que conforma el terreno de la iglesia. Y esta es la realidad del espíritu de unidad. Esta realidad, al manifestarse como iglesia local, expresa la unidad única del cuerpo universal de Cristo sobre el terreno de la localidad, como iglesia local. Así que estás claro sobre el terreno de la iglesia, también el terreno de la localidad, y ahora estás tú tienes ahora el espíritu de realidad, que va a ser la realidad de la unidad. ¿Qué clase de unidad tienen ustedes? Si ustedes dicen que hablan de doctrinalmente la unidad del cuerpo y te levantas en forma, y estás en el terreno, pero estás en la carne, estás en el hombre natural, estás en el ego, estás en el concepto, no estás en el espíritu. Entonces no hay manera que el espíritu de realidad pueda introducirte a la expresión, a la realidad de la unidad misma de la cual tú reclamas estar, sobre la cual tú reclamas estar. Así que este es el espíritu de realidad, que es la realidad misma de la Trinidad divina. La realidad del cuerpo de Cristo se convierte en real y viviente. No está real y viviente esta noche, es por medio del espíritu de realidad, quien es la realidad viviente de la Trinidad divina, que nos es hecho real y viviente la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es real, esto es viviente. Es por esto que cuando hay personas que nunca han experimentado mucho de la vida divina, no tienen crecimiento en vida, nada de crecimiento, cuando ellos ven la iglesia y comienzan a reunirse con la iglesia en este terreno, ellos tocan algo que es viviente. Yo me acuerdo que estuve en una comunión en Eldon Hall un sábado por la mañana, a las 8 de la mañana, a las 8:05, yo tenía que irme. El Espíritu me echó fuera.
del apartamento. You gotta clear out your Tú tienes que your communion. quitar todas tus cosas, que tu collar, tu ropa de comunión, llévalo a la basura. No one said, Nadie me dijo, oye, tú eres un graduado del seminario, esto está sospechoso, no creo que vas a lograrlo pasar aquí. the only way I can make it La única manera que puedo hacer es la manera que tú puedes hacerlo. Esto es por la misericordia de Dios. Tú y yo sois la única paso. ¿Qué cosa es lo que hace que seamos... clearing. ¿Por qué podemos romper todas las cosas y destruir todas las cosas que estaban en contra de Dios? ¿Por qué? Por la vida, por la unidad. La unidad era real, la unidad la tocabas. Tú tocabas la vida del terreno. Y eras vitalizado por medio de esto. La bendición de la vida estaba aquí. Through the Spirit, Es por medio del Espíritu que la realidad viviente es en virtud, C2, es en virtud de este Espíritu que podemos aplicar en la práctica el principio del terreno de la iglesia, regidos por la vida divina y no de manera legal. Pero hay algunos hermanos que son legalistas. on the legal Se mantienen en el principio de la legalidad. Hay un hermano outside. cuya casa se está al otro lado del terreno de la localidad, y este legalista dice, no vives acá, tú no puedes reunirte con nosotros. This is legal. Esto es legalismo. No sacrificamos el principio del terreno de la localidad, pero por otro lado estamos conectados con la unidad del cuerpo, y por otro lado estamos conectados con el espíritu de realidad. Y nosotros somos reales y vivientes. Course and scene number 4. Ahora vamos al curso y a la escena número 4. You need to Ustedes tienen que deeply and respirar profundamente y ejercitar to this next. para escuchar el próximo punto. And I'll tell you where it's Y les digo de dónde viene, and I will have y voy a rogarles algo aquí. ground of El terreno de la unidad es el Dios triuno procesado y consumado, applied. aplicado a nuestro ser. When was that spoken? ¿Cuándo fue hablado esto? That was spoken in Esto fue hablado en agosto 1979. de 1979, 8 years ago. hace casi 29 años. And it's time for truths like this, Y verdades como estas, particular book, que están en un libro especial, que tienen que ser resucitados, estudiados, ingested, ingeridos, digested, digeridos, constituted, constituidos y hablados en toda la tierra. please, Por favor, obtain, obtengan, reads, lean de forma despacio, con oración, seriously, en forma seria, repeatedly, this repetida este libro, genuine el ground terreno of oneness. genuino de la unidad. Various points in the outline are indebted to this. Varios puntos de este bosquejo And a few están years en deudas con este libro. release Después que este libro fue dado, el hermano Lee estaba teniendo comunión with a number of the leading con un número de hermanos que tomaron la delantera y con los servidores county areas, en el área del Orange County. and he wasn't angry, No estaba enojado. and I wouldn't say he rebuked us. No voy a decir que nos regañó, Not happy. pero no estaba contento. Said, you never got Dijo, ustedes nunca entraron en este libro. the light Ustedes side no ven el lado de vida del terreno de la iglesia. Y nosotros necesitamos esto I've been desesperadamente. in this quite Yo he much. estado en esto mucho. I spent much of the afternoon reviewing He estado repasando los fichas, los bosquejos que he hecho antes de esto. Estoy leyéndolo de nuevo. flame, Y no reclamo que ingested it. yo haya ingerido todo esto, But this one pero esta oración, grasped me. esto me agarró. No voy a decir que yo lo agarré, sino que este concepto me agarró a mí. Y ahora con esto le estoy diciéndoles, Señor, ¿qué cosa es lo que esto significa? Que el terreno de la unidad
es el Dios triuno procesado y consumado, aplicado a nuestro ser. The oneness of the Ah, body of Christ. la unidad del cuerpo de Cristo es Dios mismo, quien es viviente, orgánico y triuno, Él mismo. Then under A, Y bajo el punto we A have 1 and tenemos 2. 1 y 2. But before I read, Pero antes de leerles el punto 1, I'd like to make this observation. quiero hacer esta observación. It is really helpful Nos ayuda mucho y aún es necesario for practical reference que that our Bible tenemos una referencia chapters, que nuestras Biblias tiene capítulos y tiene versículos. but it's good to be Pero es muy bueno recordarnos que cuando Pablo estaba escribiendo a los Efesios, he didn't have the concept no tenía el concepto, chapter 3. he acabado capítulo 3. I will pause, Voy a pausar, dip my pen into the ink pot, voy a poner mi lapicero en la tinta start with something new in chapter 4. y voy a comenzar algo nuevo en el capítulo So I need to 4. tell you something profound. Así que quiero decirles algo profundo, es que esto es bien profundo. Are you ready? ¿Están listos? Ephesians. Efesios 4 sigue Efesios 3. Well, what's so deep about that? ¿Y qué cosa es profundo acerca de esto? Bueno, mira, Ephesians 3:16. cuando lees Efesios 3, 15 al 21, Paul prays that the Father of glory Pablo ora que el Padre de Gloria nos fortalezca con poder man por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por fe, para que seamos cimentados y arraigados en amor, para que el amor sobrepasa todo entendimiento, nos cubra, y que a Él se va toda la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. I beseech you Yo therefore. te ruego por favor que andéis dignos como es de este llamamiento. Inmediatamente él va al asunto de la unidad. Inmediatamente aplica al Dios triuno a nosotros en nuestro vivir. El Dios triuno está edificándose en nuestro ser. He's working, Él está forjándose en ti. Él está haciendo su hogar en ti. filling Él you. está llenándote, está rebosando de ti. Tú estás lleno hasta la plenitud de Dios. Y gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. Don't stop. No paren allí. Si paran allí, tú vas a ser frustrado en entender, Take this as a unit. sino que tienes que tomar todo esto como una unidad. La unidad aquí, Great chapter of en este capítulo 4 de Efesios, el gran capítulo de la unidad, es el Dios triuno procesado y consumado. En los últimos 6 versículos del capítulo 3, ese Dios triuno es aplicado a nuestro ser en forma de mezcla, como una unión, como una incorporación para producir el cuerpo. So what is the ground of the ¿Qué cosa es el terreno de la iglesia? Entonces, quiero proclamar, es el Dios triuno procesado y consumado, aplicado a nuestro ser interior. we should pray Tenemos que orar cada día, al menos una vez al día. Padre, fortaléceme con poder en el hombre interior. Haz tu hogar en mi corazón por medio de la fe. Lléname hasta toda la plenitud de Dios. for the body. Por el cuerpo, aplícate a ti de esta forma, a mi ser actual. Drive out the Oh, quita todas las peculiaridades, crucifica la disposición. the natural Oh, pasa a través del hombre natural. Aplícate a ti mismo, a mi ser, para que yo pueda estar en el terreno de la iglesia. the ground of the church. El terreno de la iglesia es completamente nuevo para mí ahora. Just by Solamente al ser ayudados de este libro, because it's, el terreno genuino de la unidad. Porque hay un párrafo en este libro which I don't follow blindly. que yo no sigo ciegamente, yo sigo con mis ojos iluminados muy abiertos, y yo sigo con mi mente renovada, muy ejercitada mi mente. Y cuando el hermano Lee conecta Efesios 3 y Efesios 4, en mi espíritu digo, gracias Dios, yo necesito ayudar para hacer conexiones como esta. Si tú no haces esto, es bueno para ti, pero yo no creo que tú no creas que
tú eres mejor que yo en esto. So let us shamelessly acknowledge Así que sin vergüenza vamos a declarar el hecho de que hay una visión de la era, there is a ministry of, hay un ministerio de la era and there is a ministry, y hay un ministro de la era. and it's not you, Y no eres tú and it's not me. y ni soy tampoco yo. Beneficiary. Somos los que se benefician de la visión del ministerio y del ministro. Ephesians 4:4-6. Efesios 4, del 4 al 6, revela a 4 personas, un cuerpo, un espíritu, un Señor y un Dios Padre, Mingle together. que se mezclan como una sola entidad para ser el cuerpo orgánico de Cristo. The church is the La iglesia es el Dios triuno que se mezcla con su pueblo redimido para llegar a ser los candeleros de oro que expresan a Dios. Candeleros, candeleros, candeleros. Estos son los candeleros de oro the triune que expresan al Dios triuno. brought into the oneness La unidad a la cual fuimos introducidos es aquella que se produjo al ser aplicado el Dios triuno procesado y consumado a nuestro ser. That's the oneness Esta es la unidad que el Señor nos está introduciendo aún ahora mismo. the churches La unidad covering que existe en las iglesias en el recobro del Señor requiere que el Dios triuno sea aplicado a nuestro ser, so now a nuestro ser interior. Ahora ya tienen el bosquejo, tienes la verdad, encourage you y los aliento a que oren. Oren por ustedes mismos, oren por sus cónyuges, por sus hijos, por sus nietos, oren por tantos santos. Lord Señor, aplícate a mi ser, apply yourself aplícate al ser de fulano de tal. surely is a Esto verdaderamente es según la voluntad de Dios y Él va a contestar esto. 5 the essence 5. La esencia de tal unidad es la vida y la luz. and before I read through this Y antes de leer esta sección, preliminary word una palabra preliminar and I think will creo que va a ser de ayuda. the life here La vida aquí is the divine life, es la vida divina the tree of life. del árbol de la vida. So let's be reminded Así que recordemos that in this universe que en este universo, como se revela en la Biblia, hay 2 fuentes con 2 líneas and 2 issues. y 2 resultados visibles. God is the source. Dios es una fuente, Proceeding from God is the life. lo que procede de Dios es la línea de la vida, Oneness is la unidad life, está en la línea de la vida and the issues y el resultado de esta línea de vida es la Nueva Jerusalén. oneness La unidad issues es el resultado of the divine life, de la vida divina tree of life, en el árbol de la vida que entra a nuestro ser para producir algo que es orgánico. the other source, La otra fuente the devil. es Satanás, el diablo. His line is the Su línea es la línea de la muerte. on this line we have En esta línea tenemos división the issue of y el resultado de la línea de la muerte con división is first es primeramente great, Babilonia la Grande ultimately y finalmente el lago de fuego. the first manifest division La primera división manifestada en gran escala fue Babel en Génesis 11. but the element Pero el elemento de la división manifested in Genesis que se manifestó en Génesis 11 entró a la humanidad en Génesis 3. division La división is a direct result es el resultado directo de la muerte issues que resulta eating the fruit of the tree de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. divisive person Y toda persona divisiva is characterized by se caracteriza por la muerte, because they have porque ellos tienen muerte, ellos no disciernen ninguna diferencia entre muerte y vida. Están en la mente, están en lo correcto y lo incorrecto, and they're eating of y this están comiendo de este árbol. oneness and division La unidad y la división se determinan por lo que comemos.
If we see that life Si vemos que la vida es la esencia de la unidad y Dios la unidad es el Dios triuno, si tomamos la vida en nosotros, will be put on the line of life, esto nos va a poner en la línea de la vida y la unidad está en la línea de la vida. this line Y esta línea, con unidad, va a tener una consumación, the body, que es la edificación del cuerpo de Cristo, la novia, el reino, la nueva Jerusalén. now we can read this section. Ahora vamos a leer esta sección. Oneness is in life. La esencia de tal unidad es la vida y la luz. La unidad se experimenta en virtud de la vida de Dios con la luz divina y sobre el terreno apropiado. El nombre del Padre está relacionado con la vida divina y su verdad con la luz divina. Without life, there can Sin la vida divina no existiría tal unidad. only way Esta unidad se sustenta únicamente por medio de esta vida, en virtud de esta vida y con esta vida. we will experience Vamos a experimentar oneness esta unidad forever and ever. por los siglos de los siglos. Amén. Because there'll be the tree of Porque life, va a haber allí el árbol de la vida, water of life, el río de agua de vida. will be ceaselessly Vamos a estar taking sin cesar, vamos a estar ingiriendo este elemento que produce y mantiene la unidad. to be in oneness is to be in life. To be in division Estar, is to be in death. estar en la vida es estar en la unidad. Cuando estamos en la muerte estamos en división. We will Es por not eso que reason cuando estamos en la vida no razonamos de esa forma, respond, sino que respondemos en vida. Es un asunto de muerte. not be drawn into the No sean atraídos a la mente. death. Esto es muerte. Death, Y si es muerte, where it comes. saben de dónde procede. Si es vida, ya sabes de dónde procede. We all need to be Todos tenemos que estar entrenados para discernir by the criteria por el criterio de la vida and death. y la muerte. You may not know is this Tal person vez no sepa si esta persona es correcto o no correcto, o no. just go by Solamente sigue que si recibes vida, faithfulword.org or com, you'll get life. puedes irte a una palabra fiel.org y vas a recibir vida, pero si vas a otros sitios, You'll be deadened. vas a ser amortecido, vas a recibir muerte, Deadened. instantáneamente muerto. So we are in a Así que estamos en una batalla. Esta noche estamos en una batalla and we have to y decide tenemos que decidir dónde vamos a estar, en qué posición vamos a estar, en el lado de la vida, y yo digo amén, or on the o side. en el lado de la muerte, y vamos a decir no, rehusamos estar al lado de la muerte. Vamos a reinar en vida esta noche sobre la muerte Maintain our para mantener nuestra unidad. two, divisiveness and division. 2. La disidencia y la división son el resultado de haber recibido en nuestro ser algo ajeno a la vida divina. Don't take it into your. No la tomen dentro de ustedes. If the coward in darkness, Si el cobarde cc.org, que escribe viola tu palabra y manda correos electrónicos negativos, on si no quieres, pues, agarra tu ratón y ponlo delete it. y bórralo inmediatamente. Ponlo en la basura. No lea, porque trae muerte. The one who wrote it is Aquel, death. el que viene, lo escribió, está en muerte. El que lo envía está en muerte. Pero nosotros estamos en vida. Y porque estamos en vida, conocemos la diferencia. So tonight, Así que esta noche let us erect vamos a poner a sign. una señal invisible, un círculo que dice muerte. Y tenemos una línea encima de esto. No death. No muerte. Are you willing to draw? ¿Están dispuestos a poner la línea esta noche? No, muerte, no a la muerte. Yo quiero ser una persona de vida. Light preserves oneness, La vida preserva la unidad order. y Light descarta todo desorden. together
La luz y la vida y la unidad son inseparables y conforman un ciclo. Cuanto más luz recibamos, más vida tendremos, y cuanto más vida tengamos, más unidad habrá entre nosotros, y cuanto mayor sea nuestra unidad, más luz recibiremos. Me gusta esto. Oh, luz, unidad, luz, vida, unidad, unidad, luz, vida. Este es el recobro del Señor. All the churches in the Lord's recovery must be in life, Todas las iglesias en el recobro del Señor tienen que estar en la luz. not ought, No, not recommended. hoy esto no es recomendable. No es solamente recomendamos o solamente algo que aconsejamos. No, tenemos que estar en la luz y en vida. And under the shining of light, Es imprescindible que todas las iglesias en el recobro del Señor estén llenas de la vida divina y estén bajo el resplandor de la luz, pues somos uno mediante el resplandor de la luz y por el refrigerio y suministro que nos provee la vida divina. Somos uno. Creo que ahora somos más uno que hace una hora. Alabado sea el Señor. now we have to serve you Ahora tenemos que servirles un plato distinto for the discriminating, para aquellos que tienen un sabor discriminativo a trained palate, o que tienen un paladar o que tengan un paladar que ha sido entrenado o un paladar que desea ser entrenado. Hay 6 pruebas que determinan si una iglesia local es genuina. the book, the spirit and the body, En el libro El Espíritu y el Cuerpo sale esto. to determine Tenemos que ser capaces de discernir si algún grupo es una iglesia local o no, or whether a local o si una iglesia local that is seriously que deviating se ha desviado seriamente, transmuted itself. se ha transmutado para ser una secta. Esto ha ocurrido It may happen in this area, y ocurre tal vez en esta área. and this is not a Y matter esto no es un asunto de algún individuo, un juicio subjetivo. O sea que me ocurre a mí, por lo tanto es una secta, eso es algo subjetivo. This has to be made Pero tiene que ser hecho con mucho cuidado, con precisión, extensive fellowship. en una comunión muy extensa, con mucha oración. But that discernment was made in Toronto. Pero ese discernimiento fue hecho en Toronto. Ahora hay una iglesia genuina. There always has been, Ya siempre ha habido y los santos fieles están continuando, se reúnen en esa base y se han separado themselves from a de- divisive sect. de una secta que es divisiva ahora. Así que estas son las pruebas de una iglesia local genuina. Name. Una iglesia local genuina no posee un nombre que la distinga. Nuestro nombre no es la iglesia local, Brooklyn Park. y la iglesia local de Brooklyn Park no es la iglesia local en Brooklyn Park. We have to designate ourselves. Si tenemos que designarnos para incorporarnos, esto es para obedecer el gobierno, pero nosotros no tenemos ningún nombre aparte del nombre glorioso y precioso y exaltado de Jesús. Be a genuine B. Una iglesia local genuina no posee una enseñanza o práctica que le sea característica. special teaching on No hay enseñanza especial, hablar en lenguas o lavar los pies, o simplemente está la enseñanza de los apóstoles y las enseñanzas que son comunes a todos los cristianos. Pablo dijo, yo enseño esto en todas partes igual. No hay enseñanza local. Si hay enseñanza local, o si hay una iglesia que acepta teaching that is la enseñanza que no es comúnmente enseñada en el recobro, entonces una gran señal que esa iglesia se ha transmutado para ser una secta. a genuine local church B. Una iglesia local genuina fellowship. no posee una comunión especial Fellowship of the apostles. solo con ciertas iglesias. Solamente hay una iglesia de los apóstoles, la comunión con las iglesias, que es la comunión del Espíritu. No hay nada especial, no hay comunión especial con algunos en forma especial o con algunas iglesias solamente especial. Pero enseñanzas peculiares Strange fellowship. producen comuniones extrañas. La enseñanza produce la comunión, y es por eso que tenemos que permanecer en la enseñanza de los apóstoles, Of the apostles. porque la enseñanza de los apóstoles que trae la revelación del Espíritu y que fue dada por el Padre, That teaching esa enseñanza produce la comunión, que es la comunión universal del cuerpo de Cristo. Aparte
aparte de esta comunión no hay comunión especial. Una iglesia local genuina no posee ni tiene una administración separada. Esto se refiere a alguien en la localidad que quiere tener una administración aparte de la administración de los ancianos en esa localidad. Pero el ancianato puede transmutarse para ser sectario, divisivo. Esto ocurrió en un país. Los ancianos tomaron y se hicieron una secta. Se comunicaron más de los que permanecieron con ellos. Así que ellos se salieron del terreno de la unidad. Entonces tuvimos un nuevo comienzo. Y eso está bajo la bendición ahora del Señor. Una iglesia local genuina no mantiene vínculos secretos con otras organizaciones. Así que el hermano Lee da el ejemplo de que algo está volando había una cometa que estaba volando ahí en la China, pero había el que estaba controlando la cometa, era alguien en Inglaterra. Y dice, ¿no tienes una conexión con Living Stream? Sí, nosotros mandamos libros y mandamos anuncios, pagamos el precio para que puedes llamarlos, pero una cosa está claro, no, ciertamente no hay algo escondido. No es una conexión escondida, es una conexión abierta, es transparente. Sin embargo, no hay tal cosa como que no controla a alguien en ninguna parte de la tierra. Pero los negativos en Toronto dicen, no, hay una iglesia de LSM allí. ¿Saben cuándo oí esto? En 1978 oí esta cosa. ¿Saben cuándo lo escuché de nuevo? 1988. Ciertamente no hay nada nuevo bajo el cielo. Muy bien. No he estado muy largo aquí. Solamente 41 años. He estado con Living Stream por mucho tiempo, pero ha sido 33 años. Yo sé que lo que es una iglesia local, sé lo que es la Living Stream, sé lo que hace el Living Stream, y les aseguro que le puedo decir al diablo esto. Le digo en este momento, en su ausencia, no hay iglesias de LSM en la tierra. No hay tales iglesias. Solamente hay iglesias locales genuinas y sectas y divisiones de toda clase. Este es un hecho. Pero los rebeldes en 1978, en el 88, y los contrarios ahora están hablando lo mismo, haciendo las mismas acusaciones. Ustedes están controlando, ustedes controlan los videos, tú controles esto, tú controlas aquello. Esa es una mentira, y las mentiras provienen del diablo, del padre de las mentiras. Una iglesia genuina local está dispuesta a tener comunión con todas las iglesias locales. Todas las iglesias locales quiere decir todas las iglesias locales. Así es que no soy un abogado fiscal, no soy un fiscal que acusa, soy un hermano que es un esclavo de todos ustedes, un miembro del cuerpo y alguien que ama la iglesia, y quiero tomar el camino de la vida. En este espíritu quiero preguntarles, ¿qué cosa es esa cosa que está en Minneapolis, que se llama la iglesia en Minneapolis? ¿Es esa una iglesia local genuina? Yo diría que la carga de la prueba está en ustedes. ¿Tienes estas tests? Tomen el último, por ejemplo. ¿Están ustedes en una comunión con todas las demás iglesias locales? Si estás en la comunión con todas las iglesias locales, ¿estás tú aquí? Yo no quiero discutir. Me importa la realidad, por la verdad, por la luz. Cualquier grupo que se reclame ser una iglesia que tiene esta característica, están en una comunión universal. Están en una comunión con todas las iglesias. La única diferencia es que en espacio y en tiempo, y en las zonas del tiempo, están en ciertas partes de la tierra.
El fin de semana pasado estuve en Toronto, with the genuine, reuniéndome con la iglesia genuina en Toronto, with saints con santos que han estado y todavía siguen siendo fieles a su posición. genuine Y esa iglesia genuina en Toronto está en la comunión universal del cuerpo de Cristo y en la comunión con todas las iglesias locales. that is why at least one Es por eso es que al menos su hermano amado allí y su querida esposa están aquí este fin de semana. they don't have a sign saying No tienen una señal que dice Toronto, they're just in. simplemente están en esta comunión. So why don't you, Así que ¿por qué? whoever, ¿Por qué no? Ustedes, aquellos que están fuera de aquí, sean lo que be son. what you are? Sean lo que son ustedes. Let's not be hypocritical. No seas hipócrita, no seas político, ni siquiera vamos a ser diplomáticos. If you're a church, Si eres una iglesia, prove it pruébalo by being in the al estar en la comunión of all the local con todas las demás iglesias locales. You're a sect Si tú eres una secta, entonces quita tu registración como la iglesia. and if Y Minneapolis si Minneapolis está claro, we don't entonces have a plan, no tenemos ningún plan. dream, Living Stream no tiene planes. not even these blended co-workers. Ni siquiera los colaboradores compenetrados son el parlamento que gobiernan todo en toda la tierra. No. We don't have, Si ni siquiera nosotros tenemos un plan. but God on the Pero Dios en el trono pueda que tenga un trono acerca de Minneapolis. Y si lo hace, His way. es mejor que te salgas del camino. Estás tratando con Dios. Tal vez no te va a gustar. Aún esta noche, tú estás tratando con la administración de Dios en la tierra. As much as you want. Puedes decir todo lo que digas, ridiculiza todo lo que quieras, no cambia el hecho God has de que Dios tiene una administración, Dios tiene un gobierno. No estoy amenazando, pero estoy advirtiendo, no juegues con eso. certain ones whom you despise. Hay algunos que tú desprecias y el Señor va a decirte, They are my ambassadors. ellos son mis embajadores, ellos son mis representantes. Tú te opones a ellos, tú te opones a mí. He who has an ear to El que tiene oídos para oír, oiga. Estoy hablando los principios, no estoy reclamando ser alguien. Dios no va a ser burlado. Este asunto de la iglesia aspect of tiene un aspecto del gobierno de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Hay un rey aquí. don't play with the church. No juegues con la iglesia. Local church. Dejen que sean las iglesias locales genuinas. 7. The damage Punto 7. of God's people is portrayed in the Old El Antiguo Testamento nos presenta un cuadro del daño que se hizo a la unidad del pueblo de Dios. Y aquí hay 3 ejemplos. 22. Josué 22, 10 al 34 nos muestra que, independientemente de la situación en que se encuentre hoy el pueblo de Dios, Not allowed to no se nos permite edificar otro altar para adorar a Dios y tener comunión con Él. tribes 2 tribus y media pusieron un altar, las otras 10 tribus y media for war. estaban listos para hacer una guerra. War. Era un acto de guerra. You're going to set up another ¿Quieres poner otro altar? the one appointed by God Aparte del que Dios puso. Y le dijeron, hermanos, por favor, no estamos haciendo esto. just for remembrance. Esto es solamente para recordar, porque estamos a este lado del Jordán. Our children grow up. Y cuando los hijos crezcan, tal vez sienten que no somos parte de aquello. So this is just for Así que esto es solamente para recordar. No vamos a sacrificar aquí. they avoided war. Y evitaron así la guerra. De otra forma, The other tribes. las otras tribus iban a pelear la división. You read the note. Y cuando lees la nota en la versión recobro, les recomiendo las notas de la versión recobro. Lightning, Son muy iluminadoras, según la verdad, joy, the all inclusive Christ, typified by the good life. que We have to keep the universal tenemos que guardar la unidad del universal del cuerpo de Cristo al disfrutar a la tierra del Cristo todo inclusivo. is division and involves the exaltation. B. Los lugares altos denotan división y se relacionan con la exaltación de algo que no es Cristo. En el libro de Reyes Many references to hay muchas referencias a los lugares altos. Numbers 33. En Números 33, el pueblo de Israel les dijeron que tenían que destruir todos los lugares altos, Sites of que eran lugares altos donde los paganos sacrificaban allí. hundreds of wives. Pero Salomón los dejó hacer esto para satisfacer a las mujeres. Esta fue la debilidad de Salomón.
Lo mismo con Salomón, Sansón, todos fueron débiles en este punto. Salomón reinó con sabiduría, pero su apetito carnal era insaciable. Y las mujeres al final de su vida, sus mujeres tornaron su corazón y edificaron altares altos para él. Y después que el reino fue dividido, Jeroboam edificó lugares altos. Yo estaba leyendo recientemente que no solamente hizo imágenes no solamente las imágenes de los becerros de oro, sino encima de cabros del dios de demonios, y quitó los levitas y edificó 2 centros de adoraciones, porque no quería que el reino regresase de nuevo a Israel, a Judá. Si regresasen ellos a adorar allá, su reino se hubiese perdido. Así que los reyes fueron evaluados según qué es lo que hicieron con los lugares altos. Así que algunos reinos malos fueron buenos, pero algunos fueron buenos pero no absolutos, porque no los eliminaron por completo los lugares altos. Así que quiero leerles 1 y 2 antes de seguir. En principio, todo lugar alto, toda división está relacionado con la exaltación de otras cosas que no son Cristo. En la vida de iglesia no deberíamos tener lugares altos, sino que más bien todos debemos ponernos en el mismo nivel para exaltar a Cristo. Ya es tiempo para nivelar a toda la tierra. Y ahora estamos reuniéndonos aquí, en donde esta área, como quiera que la llamas, en el área media. Le digo, Señor, quita todo lugar alto. Señor, elimina. No estamos de acuerdo con nadie ni con nada que sea exaltado. No vinimos acá para ser exaltados. No estoy aquí para ser exaltado. No vivimos una vida de autoexaltación. Pero algunos van a criticar y no están contentos. Cuando hablamos de que los ancianos sean esclavos. Cuando estaban usando la expresión de que los ancianos eran para los chairman of the board, y los ancianos como si fueran, y se portan como si fueran gallitos, como si fueran pavos reales. Somos las autoridades, somos los ancianos, tenemos la autoridad. Tú eres loyalista a alguien y estás edificando un lugar alto, estás edificando una casa en el lugar alto. Tú no puedes rebajarnos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido rebajados. El Señor sabe. El Señor conoce nuestro ser. Estamos hablando desde abajo, no desde arriba. Señor, elimina todo lugar alto. Nadie puede exaltarse, nadie debe exaltarse. Solo el Señor Jesús puede ser exaltado en el recobro. Glorifiquémoslo a Él, magnifiquémoslo a Él, exáltenlo. Oh, jáctense de Él, glorifíquenlo, alabado sea el Señor, aleluya. Y me refería a Jeroboam. La apostasía de Jeroboam quebrantó lo establecido por Dios, que es tener un solo y único centro de adoración en la Tierra Santa, con el propósito de guardar la unidad entre los hijos de Israel. Por favor, lean los versículos, las notas, el capítulo del daño y de la pérdida del terreno de la unidad. No estoy vendiendo libros, estoy dándoles una oportunidad de ser constituidos con algo que va a rearreglar su ser interior. Amén. 8. La verdad nos santifica con miras a la unidad. Ahora estamos en Juan 17. Y el Señor oró, diga el versículo 17, que los santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Quiero darles 2 definiciones de lo que es la verdad aquí. La verdad que nos santifica es la realidad del Dios triuno que se revela en el resplandor de la luz divina por medio de la palabra. Esa es la verdad, la realidad del Dios triuno que se revela en el resplandor de la luz divina
a través de la palabra. And then also this truth, Y esta verdad triune es el God Dios triuno in His Word, en su palabra parted. que se imparte a nuestro ser. The Father is embodied in El Padre está corporificado en el Hijo, the Son is realized. el Hijo es hecho real como el Espíritu, Spirit is one. el Espíritu es uno con la palabra. Pray reading. Ahora estamos orando, leyendo, estudiando la palabra, estamos tocando al Espíritu como la esencia de la palabra. El Espíritu es la realidad del Hijo, que es la corporificación del Padre, y ahora la esencia divina es infundida en nuestro ser. Divine essence. Esta esencia divina mata la ambición, la mundanalidad, la autoexaltación, la opinión y los conceptos. This word Y esta palabra nos santifica, has the effect tiene el efecto de introducirnos a Dios, en Dios. in God. Y cuando estamos en Dios, No ambition. no hay ambición, no hay división. Merely separated. No solamente estamos separados del mundo. The world is not Y merely del mundo no solamente es las modas y los carros y las cosas que tiene. the ingredient, the constituent. Los constituyentes del mundo involucran ambición, autoexaltación, Self-glorification. glorificación personal, opiniones y conceptos. When we're in the Cuando estamos en el yo, estamos divididos. oneness is a La matter. unidad es un asunto de dónde estamos. We can either be in the self with the world. Podemos estar en el yo con The el, next point. en el yo, One, que es el maligno, está allí or también. we can be O podemos estar santificados por la realidad divina en la palabra, and that y sanctification esa santificación nos trae a Dios, where we have the one. donde tenemos la unidad. So we need to read the Así Bible. que tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, leer la palabra, sí, disfrutar la palabra santa para el avivamiento matutino. Recommend the reading of the life study. Oye, hoy día recomendaron leer los estudios vida y yo quiero hacer un eco a eso también. I spent 24 years. Y he gastado 24 años de mi vida trabajando en esto. I know what's in Yo sé lo que está en ellos and a lot of whatever is in me. y mucho de lo que está en mí del Señor. Oh, a lot of that. Yo se lo debo a mucho, de hacer solamente un buey o trabajando en los estudios vida Single one. y comiéndome cada uno de ellos. Así es que Let the divine reality. dejen que la realidad divina entre en ustedes, dejen que mate las cosas negativas en ti y que te pastoree y te introduzca en Dios. Ahora vamos a leer los puntos. The truth La verdad nos santifica sanctification issues. y esta santificación nos conduce a la unidad. Sanctified Ser santificado es salir de nosotros mismos and y entrar en el Dios triuno and to y allow permitir que Cristo to live. viva en nosotros. Many of us can testify Muchos de nosotros podemos testificar esto. to the word, Tienes a la palabra, spirit, and life in the word. tocamos la vida y la luz, la realidad divina es infundida en nosotros por la palabra And you move. y te mueves y te sales de ti mismo. Now you're in God. Y ahora estás en Dios y espontáneamente tu ser está abierto. Señor, vive en mí. Abro mi ser a ti. I abandon myself. Yo me abandono a ti. Señor, yo te doy todo el campo en mi ser. Any part. Toca cualquier parte, fluye en mí, crece en mí. Oh, si quieres, resplandece en mí. Tú lo que quieras en mí. The divine life La vida divina misma is mysterious es misteriosa because life is God in porque la vida es Dios mismo. the experience. Pero la experiencia de la vida divina Very, very. es muy, pero muy simple. Lee la Biblia con tu mente en el Espíritu, ora, lee, Touch God. toca a Dios, Receive the dispense. recibe la impartición de Dios. Will be killed. La ambición será matada, la autoexaltación será matada, Your opinions and concepts. tus opiniones y conceptos van a ser eliminados. The pneumatic Y el truck. Cristo neumático va a motivarte a que te salgas de ti mismo Into the y triune, entres al Dios triuno, where the overcomer. donde viven los vencedores.
And then when you're in the Lord, Y cuando estás en el Señor, abres tu ser a Él y puedes confiarle. you're not selfish. Tú te proteges. Tú no quieres protegerte a ti mismo, quieres negarte a ti mismo. Y tu oración es: Señor, vive en mí. C, the four factors of B, division: worldliness, los cuatro factores causantes de división: la mundanalidad, la ambición, la exaltación de uno mismo. Y nuestras opiniones y conceptos podrán ser desechados únicamente mediante la verdad que nos santifica. might surprise or even shock you. Al próximo curso les va a sorprender y hasta lo va a asombrar. También está en Juan 17. La verdadera unidad está en contra del maligno. The Lord said in chapter 17, En Juan 17 el Señor dijo en versículo 15: I do not ask that you would take them out of the world, yo no te pido que los saques del but mundo, that you would keep them sino que los out guardes of the evil one. de las manos del maligno. And we agree Si los guardes del maligno. here, that is accurate. Este récord es muy But acertado. for this message, I would like to Pero para este mensaje quiero decirles que literalmente Greek says, la palabra aquí dice, the evil. dice guardarlos de el maligno. Word for the evil Esta palabra el maligno que ves aquí, used in 1 John que se usa en primera de Juan 5:19, says the whole dice que todo el mundo yace the evil. en el maligno. And that Greek word Y esa palabra poneros means something quiere decir algo maliciosamente malo, venenoso, influencing you to be que te influencia para que seas igual que él. Oh, es malevolente, es maligno, es una maldad. And John knew the whole Y Juan dice que sabía que todo el mundo está en este maligno. So the evil Así que el maligno, Satanás, el diablo, virtual es virtualmente idéntico with his world. con este sistema mundano. Así es que Alá dice, el mundo es el sistema satánico en el cual se esconde Satanás, el maligno. Así pues, Satanás y el mundo son una misma cosa, una misma entidad. Is the world El maligno es el mundo junto con su ambición, la exaltación del yo y las opiniones y conceptos, todos los cuales causan división. when the ambition, Cuando la ambición, the self-exaltation, la exaltación personal y los conceptos, todos trabajan. the outcome, El resultado de esto es la división. at that point, En ese punto, the world becomes the evil. el mundo se convierte en el maligno. Esa es la culminación de todo esto. Christianity El cristianismo, como una religión, is marked, obviously, by division, está marcado, por supuesto, por la división, which makes Christianity lo que hace que el cristianismo sea parte del mundo and in various degrees y en diferentes grados ha sido infiltrado por el maligno. the Lord prayed El Señor oró that we would be kept from the evil, que nosotros seamos guardados del maligno. and this evil one, Y este maligno opera en su sistema mundano ambition. por medio de la ambición. Ambition La ambición leads to self-exaltation, nos lleva a la autoexaltación. and Y self-exaltation la exaltación del yo is the self es el yo body que está corporificado throne y que ha sido entronizado and opinion. en conceptos y opiniones. And this is versus being Y esto está en contra God. de estar en la gloria de Dios, donde solamente Dios está. Those who live Los que viven glory en la gloria del Padre and very sensitive. son muy sensitivos en su discernimiento. A dear one, Tal vez algún hermano speaking in en fellowship, su manera de tener comunión y de hablar, presenta su idea, su punto de vista, may in a tal vez subtle way de una manera sutil exalt the self. se exalta a sí mismo. Mi concepto, mi punto de vista, mi interpretación, My idea. mi idea.
So the self is expressed, Así que el yo es expresado and automatically y automáticamente there's a division. hay una división. Not a division in the sense No una división rupture, en que algo se rompa, but a real division. sino una división real, que ahora se ha expresado algo que no es Dios, Something of the self algo del yo embodied and enthroned in a incorporado y entronizado en una idea o un concepto que ha salido ahora. an immense difference. Y hay una diferencia inmensa entre estar en el Espíritu, andar en la luz Sharing your, y compartir tu sentir en vida. you may or may not be wrong. Puede que estés o no estés equivocado, pero estás en vida. And just coming out with Y salir simplemente con tu concepto, which comes from yourself. que es producido de tu yo, que ha sido que surge de tu ambición, The world system. que es el constituyente del mundo, que es uno con Satanás. Es por eso es que el nivel más alto de la unidad, por el cual el Señor oró, es la unidad en la gloria divina. Please read the notes. Pero por favor lean las notas en la versión recobro. Aquí We all deny todos negamos el yo. there is no No hay expresión del yo. any expression Cualquier expresión del yo division. es división. The Lord Jesus said, El Señor Jesús dijo, también en Juan, he who speaks from himself, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. I assure Yo you, les aseguro, jóvenes, our heart is full, que nuestro corazón es para ustedes, constituted, para que sean constituidos, para que Dios trabaje en ustedes, para que estén preparados a que sean manifestados por Él, para que sean sus ministros. Pero les digo esto, you will have to learn tú vas a tener que aprender cómo hablar, comenzar a aprender todo de nuevo. especially if you're eloquent, Especialmente si eres elocuente, si eres articulado, if you're intelligent. si eres inteligente. So easy. Es tan fácil hablar desde el yo para exhibirte a ti mismo, para atraer gente a ti. And you may say, well, then Tal vez tú digas, bueno, go into a cave. entonces tal vez me esconda, me vaya a una cueva. Pero finalmente alguien tiene que hablar, alguien tiene que decir algo. Under the standard, Y bajo la norma de la gloria divina, everything measured, todo es medido the glory of por la gloria de Dios mismo. anything short of Todo aquello que no sea de la gloria de Dios está condenado como pecado, según Romanos 3:23. Todos han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Yo sé lo que hablo. but the Lord Pero el Señor oró por nosotros, para que nosotros seamos introducidos al nivel más alto de la unidad. Y algo en nuestro ser no quiere quedarse corto de la gloria. Yo quiero entrar a esto antes de que acabe mi curso. I just want to be Yo quiero ser perdido en la gloria con todos ustedes. no evil. Porque no hay maldad, no hay ambición, no hay exaltación personal, no hay orgullo, no hay expresión del yo, solamente la gloria del Padre que resplandece de nosotros. The world is the satanic system. El mundo es el sistema satánico con el cual se esconde Satanás. Satanás y el mundo son una misma cosa. El maligno es el mundo junto con su ambición, la exaltación del yo y las opiniones y conceptos, All of which todos los cuales causan división. in the triune, En el Dios triuno no hay ambición. in the glory, En la gloria del Padre, praise the Lord, alabados del Señor, no hay autoexaltación. and where Christ lives, Y donde vive y reina Cristo, continues. no hay lugar para nuestras opiniones y conceptos. I would try to summarize. Así que quiero resumir esto de esta manera. When we're sanctified, Cuando somos santificados, nos salimos de nosotros mismos al Dios triuno. now we need to Y ahora tenemos que permanecer en el Dios triuno the expression, para la expresión de la gloria del Padre. and we need to Y allow tenemos que permitir, me gusta esto, tenemos que permitir que la gloria del Padre swallow up nos trague, que trague nuestra exaltación propia, so that Christ, para que Cristo pueda vivir en nosotros. when Christ Cuando Cristo vive en nosotros, concepts nuestros conceptos y opiniones are put to death, son puestas a we muerte. have
Y entonces tenemos una unidad genuina which is versus evil. que está en contra del maligno. So come to the word, Así que vengan a la palabra reality, como la realidad, sean santificados, son traídos al Dios triuno let the glory, y deja que la gloria de Dios sea expresada a través de ustedes. let the glory of Que la gloria de Dios swallow you up, se trague a ustedes tu ambición, exaltación propia del yo, para que Cristo pueda vivir en ti. Christ Y lives Cristo vive en ti, su mente va a estar en ti, where there's a discrepancy. y cuando hay una discrepancia entre tu mente y la de Él, tu mente tiene que irse, is renewed. tu mente es renovada y ahora Él vive en ti. This will be the perfected one. Este va a ser la unidad que ha sido perfeccionada. Will be answered. Y la oración del Señor va a ser contestada aún en su medida en el recobro del Señor ahora. Y va a haber esta unidad Lord desires, que el Señor desea tener y por la cual Él oró for which. y por la cual Él murió. Now the remaining points. Fairly. Los puntos siguientes. I'm mindful of the time. Estoy acerca del tiempo, sé el tiempo. Que van a tener el tiempo para hablar algo. Lord has a surprise. Al menos que el Señor tenga una sorpresa para todos nosotros. 10. 10. Además de guardar la unidad del cuerpo, We need to maintain. tenemos que mantener un buen orden en el cuerpo. Some of your brothers Algunos queridos hermanos no pueden conocen la diferencia en el orden del cuerpo y una organización. there is an order. Hay un orden. Even among us brothers. Aún entre nosotros, que cuando nos reunimos hay un orden, pero no es una jerarquía, no es una organización. But if you keep it, Pero si lo guardas, tú eres bendito, te mantienes en tu medida, respect, tú no te pasas más allá, no te extiendes, compete with others. no compites con otros, no hay rivalidad en el cuerpo, no hay envidia en el cuerpo, no hay competencia en el cuerpo, But there is order. pero hay orden en el cuerpo. Aren't you glad that your nose ¿No están contentos de que tu nariz no está disparando, no está al revés, boca arriba? Aren't you glad Hay un orden. O que tus orejas no están en tus codos. Este es un buen diseño. God has made definite arrangements. Dios dispuso e instituyó un determinado orden en el cuerpo. Tenemos que conocer el orden que existe en el cuerpo, el cual representa el modelo que Dios estableció para el cuerpo. Todo miembro debe guardar este buen orden y andar conforme al mismo. El orden en el cuerpo es esencial para que pueda haber crecimiento y ministerio. La iniquidad hace imposible el desarrollo del cuerpo. This is a sad fact. Este es But the development algo pero el desarrollo del cuerpo ha sido impedido en el recobro del Señor una y otra vez debido a la iniquidad. we must be limited by our measure. Tenemos que ser restringidos a la medida que se nos ha asignado. Si sobrepasamos nuestra medida, interferimos con el orden que es propio del cuerpo. When I go to Moscow, Cuando voy a Moscú, serve there, a la iglesia allí, realizing me voy dándome cuenta que el Señor, others there el hermano Benson y otros estuvieron allí mucho antes que yo. Yo no voy allí con conceptos y opiniones acerca de la obra, no toco la obra, solamente voy con para regar un poquito a las plantas y dar un poquito de luz, eso es todo. there's a sense in Hay un sentir en mí, of what my measure is. cuál es mi medida, Respect others y respeto la medida de otros y la función de otros. Esto es tan verdadero. is maintained. Hay una armonía que es mantenida y esto es precioso. To be the all-inclusive. No traten de ser el Cristo todo inclusivo, ni traten de ser todo el cuerpo de Cristo. So restful Uno descansa que, of this marvel. qué bueno es poder descansar que somos miembros de este cuerpo único. Somos solamente miembros. Good order in the body. Debemos guardar un buen orden en el cuerpo, sujetándonos los unos a los otros. Then we will keep Solo así podremos guardar la unanimidad. 11. Debe haber una sola obra en el recobro del Señor, the work. a saber, la obra del único cuerpo. Recently, I was with some Recientemente estaba con unos hermanos part of the earth. en cierta parte de la tierra. The Lord brought out some El Señor trajo cierta comunión, workers in the que hay diferentes clases de obreros en el Nuevo Testamento. I am not inwardly aiming this word at Yo no estoy disparando estas palabras a alguna persona. Simplemente les presento esto. En Mateo 7 están los obreros de iniquidad. lawlessness. O sea que es un obrero inicuo. Philippians 3, En Filipenses 3, Pablo habla de los obreros malvados o malignos. En 2 de Corintios 11, Paul speaks of Pablo habla de los obreros engañadores.
que son los ministros de Satanás. There's a lot of Hay mucha actividad religiosa que está ocurriendo. Hay trabajadores malignos, hay obreros, especialmente en el mover de señales y maravillas, y hay los que se oponen, el ministerio real, el ministerio verdadero, que no han entrado a la economía neotestamentaria. Después están los obreros que engañadores, cuyos Satanás, su jefe, se convierte en ángel de luz, para que los hace figuras como si fueran algo. Entonces tienes un ministerio satánico, obreros satánicos, obreros engañadores, obreros malvados, obreros inicuos. En el medio de todos estos, el Señor tiene unos colaboradores genuinos que no hacen su propia obra, no hacen su propia voluntad, no hablan sus propias palabras, ni buscan su propia gloria. Están en el cuerpo, son para el cuerpo y trabajan como miembros del cuerpo. Esta es la obra única en el recobro del Señor, la obra del cuerpo. Todos debemos ver el cuerpo y realizar la obra que es propia del cuerpo de Cristo. Si todavía no estás allí, quiero aconsejarles, sigue a aquellos que sí saben. Ustedes que son jóvenes, sean cubiertos bajo la sombrilla de los otros. Dejen que la lluvia, el granizo caiga sobre los hermanos que están ya más maduros. Hemos sido puestos para esto. Manténganse bajo y disfruten al Dios triuno. Y no trates de ponerte a ti mismo más allá de lo que eres, que no ves el cuerpo esta noche. No vengas al micrófono y digas, yo no conozco el cuerpo, no he visto el cuerpo, no puedo hacer la obra del cuerpo. Pero vamos a decirte, como padre, hijito, le vamos a decir, es muy temprano para que conozcas todavía el cuerpo. Bebe tu leche y come tu pan y disfruta al Señor. Sé contento en Jesús. Pero venga al entrenamiento a tiempo completo. Amén. Todos los colaboradores deben realizar universalmente una sola obra y la misma obra en beneficio del cuerpo de Cristo. Las regiones de la obra no deberían dividir a las iglesias. Aquí quiero leerles algo aquí de un fiel servidor que me los mostró en un libro, Conocer la vida en la iglesia, página 292. El subtítulo dice, hay un centro de la obra entre las iglesias, pero no un centro organizativo. Jerusalén no era el cuartel general de una organización. Jerusalén era el centro, pero no era un centro no de forma organizacional, sino en la obra. En términos de la obra, el suministro espiritual, hay un centro. Y en ese tiempo Jerusalén era el centro de la obra en todos los lugares. Jerusalén era el centro de la obra y del suministro espiritual, y este fue el principio básico en la Biblia. Me crean o no lo que voy a decirle, pero les digo, está respaldado por muchos testigos que estaban conmigo. El hermano Lee nos dijo en una comunión, el Señor no ha tenido el estándar apropiado. Desde Jerusalén no ha tenido la obra apropiada. Y dijo esto, el centro de la obra es un grupo de colaboradores compenetrados. Así que por favor sean iluminados para conocer esto, que cuando los ataques más fuertes son al centro de la obra, no nos tengan compasión, sino que peleen con nosotros para rechazar estos ataques. No somos nadie, no somos nada, pero no vamos a tirarnos atrás de esta verdad, porque tiene que haber y existe un centro de la obra, y este centro de la obra es un grupo de colaboradores compenetrados. Ocurre que muchos de estos hermanos viven en California. El temeroso sur de California. Pero no estamos haciendo esto un centro geográfico, sino todos aquellos que quieren servir al Señor van a ser ustedes bendecidos si ustedes reconocen que ustedes son uno con este centro orgánico de la obra única en el recobro del Señor. Y
y está abierto, no es un club. Whoever wants to be blessed, Todo aquel quiere ser compenetrado, los hermanos compenetrados son los que se compenetran en toda la tierra. No es una organización, no es un parlamento, but we're not going to stop pero no vamos a parar. together. No vamos a dejar de reunirnos una y otra vez para tener comunión por horas y días. Whining and Y algunos que quejan y nos acusan, pero nosotros vamos a estar compenetrándonos hasta que Jesús venga. God's children Cuando los hijos de Israel, cada vez que los hijos de Dios vean lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, ellos también verán la unidad que es inherente a la obra, y de esta manera serán rescatados de sus obras individualistas y serán introducidos en la obra que es propia del cuerpo de Cristo. that's blending. Ahora, este es el punto de la compenetración. 12. A fin de guardar la unidad del cuerpo universal de Cristo, tenemos que ser mutuamente concertados o compenetrados. La palabra concertados o compenetrados, Don't be shocked. no sean sorprendidos. Tienen que entender que hemos sido corregidos. No se sorprendan. Armonizados. Someone has a tuning. Alguien tiene que armonizarnos, tiene que afinarnos, y tú no eres el que tiene, tiene que ser mucho, y tienes que afinarnos para mezclarnos, templarnos y compenetrarnos mutuamente. The weird things. Es The characteristics. la característica que son de Dios permanecen. Pedro es Pedro, Pablo es Pablo, Juan es Juan, nada es peculiar y todos son compenetrados. Blending requires us to be crossed out. Compenetrados implica que nuestras diferencias han sido depuradas, han sido cruzadas. Ser concertados, o sea, compenetrados, exige que experimentemos la cruz y vivamos por el Espíritu, Blending should we a have fin de partir por Cristo. of all the members of the body. ¿Cuánto debemos compenetrarnos? Por causa de todo su cuerpo. The blending Debe producirse la compenetración de todos los miembros del cuerpo de Cristo, la compenetración de todas las iglesias que pertenecen a un distrito, la compenetración entre todos los colaboradores y la compenetración entre todos los ancianos. Esta compenetración tiene como meta la edificación del cuerpo universal de Cristo, cuya consumación será la Nueva Jerusalén, la meta máxima de la economía de Dios según su beneplácito. according to the little time. Según el tiempo que me quedó, dice 9:09, dice aquí mi reloj. Quiere decir que todavía tenemos 21 minutos para que puedan compartir. This is not a form. Esto no es una forma, un ritual, sino esta palabra necesita la confirmación. Así que si los micrófonos pueden ser traídos, Two brothers. y 2 hermanos van a ser los que comiencen y otros 2 hermanos van a concluir. Apenas que los 2 hermanos acaben, ustedes se ponen en la fila Speak your y hablan su porción por 30 segundos para confirmar esta palabra acerca de mantener el orden en el cuerpo de Cristo. I always like Chinese food, the 12-course one. Usually of the 12 courses I have preference one over the other. De esos 12 platos tengo preferencia por uno. Without preference. Esta noche no tengo preferencia por ninguno. Time I just share one point. Quiero compartir un punto. It's something that is so fresh to me.